La historia clínica. La historia clínica es un documento legal encargado de recopilar datos psicopatológicos del paciente. Estos datos conllevan datos anteriores, datos actuales, personales y familiares, los cuales se encargan de un juicio de la enfermedad actual del paciente. Según los tipos de la historia clínica tenemos, según el tipo de circunstancia, que se clasifica en emergencia, en consultorios externos y hospitalización, entre otros. Y también tenemos los tipos de pacientes que están en geriátricos, que son personas mayores, pediátricos, niños, y los paliativos, que son pacientes en estado terminal. Partes de la historia clínica. La anamnesis es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. La entrevista. La entrevista es la comunicación entre médico y paciente. Y tenemos la ficha de identificación, que es un conjunto de datos personales, tales como nombre, cédula, ya sea edad, estado civil, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, entre otros. Motivo de consulta. El motivo de consulta es la expresión del paciente por la cual acudió a la atención sanitaria. Es lo que realmente ha ocasionado que el paciente requiera de nuestro servicio. Antecedentes. Los antecedentes pueden ser antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos y heredofamiliares. Los antecedentes heredofamiliares son los que registran las enfermedades presentes y anteriores de los abuelos, hijos, hermanos y otros miembros de la familia. En ellas se registra un patrón de factores de riesgo de la enfermedad actual. Antecedentes personales no patológicos. Los antecedentes personales no patológicos indican lo que el paciente refiere sobre su hogar, su higiene personal, si está en tabaquismo, alcoholismo u otros aspectos de relevancia. Los antecedentes personales patológicos nos indican las enfermedades de la infancia, si es quirúrgica, no quirúrgica, si tuvo accidentes, traumatismo, entre otros. Padecimiento actual. El padecimiento actual es la parte más importante de la historia clínica. En esta sesión se precisa la enfermedad que está cursando al momento de consultar. Se deben señalar los signos, los síntomas y las manifestaciones por las cuales ha acudido. Además, se registra la evolución o la historia de la enfermedad. Examen mental es la metodología de la recolección de datos del funcionamiento de los procesos mentales y psicológicos de un individuo. Propósito: consiste en establecer por qué determinado paciente, bajo determinados síntomas, pide ayuda en determinado momento, además de determinar las funciones de la corteza cerebral. Los principios. Cabe destacar de que debe ser en privado, para que los estímulos externos no condicionen o determinen las respuestas del paciente. La gentileza y el tacto son indispensables para establecer una empatía con el paciente. La actitud, la apariencia, nos ayuda a establecer los factores de confianza necesarios para que se genere un rapport estable entre el paciente y el evaluador. Las funciones básicas del cerebro. La evaluación de esta área consiste básicamente en la evaluación de la percepción, el procesamiento de la información y la respuesta. Esto se va midiendo desde la entrada del paciente hasta el desarrollo de la evaluación. Es importante mencionar que una buena forma de iniciar el examen mental es solicitarle al paciente sus datos de identificación personales. Esto incluye el nombre, la dirección, el motivo de consulta. Esto permite establecer en líneas generales la capacidad de conciencia, orientación, memoria, atención, lenguaje, pensamiento, sensopercepción, inteligencia, motricidad y afectividad. Conciencia se refiere a la capacidad de conocer tanto el mundo interior, o sea, el yo, y el mundo que nos rodea, el medio. Orientación. La orientación es la capacidad de identificar y definir
correcta y secuencialmente el tiempo pasado, presente y futuro, temporal, y la ubicación en el espacio en relación a nosotros mismos y el contexto situacional. Existen dos definiciones concernientes a la orientación. La primera es la autopsíquica y la segunda es la holopsíquica. La autopsíquica define a la propia personalidad, quién es, qué hace y su evolución en el tiempo. Y la holopsíquica es la orientación con respecto al ambiente. Memoria. Es la capacidad que posibilita al sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias. La memoria permite registrar datos, emociones, sensaciones que nos permiten adaptarnos a una situación determinada. Existen tres tipos de memoria. Está la memoria retrógrada, que se basa en los años anteriores, la memoria intermedia, que son los días y semanas, y la memoria anterógrada, que tiene que ver con las horas. La atención. La atención es una función espontánea y voluntaria, en virtud de la cual un estímulo se sitúa en el foco de la conciencia, que pasa a ocupar el punto de mayor concentración, distinguiéndose con precisión del resto. Existen dos tipos de atención: atención secundaria pasiva, involuntaria o espontánea. Esta es la forma más simple de atención, es breve y transitoria. Y la otra es la atención primaria, creativa, voluntaria o dirigida. Es un grado más intenso y avanzado. El lenguaje es la capacidad de ordenar adecuadamente y usar los símbolos y las ideas de manera coherente, bien sea de una forma verbal o de una forma escrita, pero no solo se refiere a la articulación del mismo, sino también a la interpretación. Pensamiento. El pensamiento es la más jerarquizada manifestación de la mente. Su finalidad es la comprensión, entendimiento y facilitación de las relaciones intrahumanas y la expresión a través de la capacidad intelectual de cada individuo. Existen o se distinguen cuatro pensamientos: el pensamiento plástico concreto, el pensamiento lógico racional, el pensamiento mágico primitivo o el pensamiento autista delirante. Sensopercepción permite la adquisición de todo el material de conocimiento, o sea, todo lo que se pueda registrar tanto del mundo exterior como del mundo interior. La sensopercepción sería lo que es sensación y percepción, es una palabra compuesta, pero sensación y percepción no es lo mismo. La sensación viene dada a través de los 5 sentidos, como vista, olfato, gusto, tacto y oído. Y la percepción tiene que ver con el procesamiento de la información, de los estímulos, cómo se va a registrar dentro de la mente. Motricidad. La motricidad es una función cerebral específica que corresponde a la interpretación de las órdenes motoras. Es la actitud, el reposo y el movimiento del ser humano actuante a través de la mímica, los gestos, la actitud, los movimientos aislados y las secuencias combinadas de movimientos. Inteligencia. Inteligencia la podemos definir como la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar y elaborar la información y emplear la lógica. Existen diferentes teorías y autores que hablan acerca de la inteligencia. Pero inteligencia la podemos sintetizar como la capacidad y la habilidad para solucionar problemas. Afecto. El afecto es el conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante todo el mundo exterior. Los estados afectivos son agradables o desagradables y están integrados por las emociones, afectos, sentimientos y pasiones. La afectividad de base es la que abarca los sentimientos vitales, el estado de ánimo y las emociones. La afectividad organizada y diferenciada abarca manifestaciones más complejas, tales como las pasiones y los sentimientos sociales. Cabe destacar que la recolección de datos en la historia clínica y el examen mental van a estar determinadas y condicionadas por las circunstancias de un momento determinado. Por lo tanto, es muy importante de parte del observador conocer muy bien los aspectos que se van a evaluar, puesto que estos se pueden dar aleatoriamente en el desarrollo de la sesión.